El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 5 en punto. Se integran a esta mesa Eddie Alcántara, Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras, junto a José Luis Mendoza, de quien les habla, y continuamos con ustedes hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a los caballeros. Buenas tardes, Yulisa Céspedes. Saludos a don Eddie Alcántara, Rafael Fafa Taveras, José Luis Mendoza. También con nosotros en los controles, el señor Villalona y nuestros amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa, Esteban. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todo el país que nos escucha esta hora. Yo quiero, con el saludo normal que aquí hacemos, saludar a Jimmy Zapata. Él es dirigente de la FE que fue sometido a la justicia y condenado a un año. Y se probó después de estar cumpliendo condena que había sido otro quien cometió el hecho por lo que a él lo condenaron. Y a pesar de eso, tuvo 4 meses detenido sin ninguna razón. Ayer lo soltaron. Yo saludo a Jimmy Zapata. Miren, hay un aviso de tirador activo en Aurora, en Illinois. Se ha emitido una alerta en una zona industrial. El FBI asiste a las autoridades en la emergencia. Esta es una noticia que está en desarrollo y se está reportando un tiroteo de fuego abierto en una fábrica que se llama Henry Pratt en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, a unos 65 kilómetros al suroeste de Chicago. Tenía que ser al sur, porque el sur de Chicago, que es la parte de Estados Unidos hoy por hoy donde el crimen organizado está más presente, ¿saben cómo le llaman a la prensa de apodo? Chirac. Una mezcla de Chicago e Irak. Es una especie de nombre en clave y de verdad que es terrible. Hay una gran presencia policial de equipos especiales y agentes federales. La noticia está en desarrollo. Se sabe que hay 4 heridos, entre ellos policías y civiles. La información no es muy fluida en este momento porque no permiten que la prensa se acerque, pero sí se sabe que, acaba de cambiar la información. Son 4 oficiales de la policía y varios civiles heridos. El tirador no ha sido detenido hasta el momento. Todo esto es información preliminar porque la policía de Chicago está dando la información de manera lenta. Están trabajando para inhabilitar al tirador, pero todavía esto sigue siendo un fuego abierto. Vamos a darle seguimiento a esta información y más adelante les diremos cómo ha avanzado. Cortesía de nuestro diario Z Digital, vamos a dar lectura al segundo boletín informativo de la tarde. El Centro de Operaciones de Emergencias declaró este viernes la alerta verde para 6 provincias por posibles inundaciones a causa de las lluvias. Las provincias en alerta son Espaillat, La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata, San Cristóbal y María Trinidad Sánchez. La medida fue adoptada por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de deslizamientos de tierra. A través de un boletín, la Oficina Nacional de Meteorología explicó que las condiciones del tiempo se mantienen bajo los efectos de una vaguada que se manifiesta en varios niveles de la troposfera sobre el área de pronóstico. El Ministerio de Salud Pública dispuso hoy el cierre temporal de la clínica de estética CLIDEM por no reunir las condiciones establecidas en la Ley General de Salud. La clínica está ubicada en la calle Juan Bautista de la Salle, en la urbanización Renacimiento del Distrito Nacional. Hasta el momento del cierre no había iniciado el proceso correspondiente de habilitación legal. El equipo técnico del Ministerio de Salud identificó en el centro un consultorio, 2 habitaciones, un área de masaje, un quirófano con área de medicamentos y esterilización, sin contar con la debida autorización por la autoridad sanitaria. Por tanto, se procedió al cierre. Salud Pública agregó que continúan acciones de supervisión a establecimientos de salud para verificar si cumplen con los requisitos requeridos para brindar servicios a la población y está procediendo a cerrar todos aquellos que no tengan las condiciones exigidas por la Ley de Salud para su habilitación. El gobierno de Estados Unidos ordenó este jueves la salida de Haití de todo su personal diplomático no esencial y de sus familias debido a las protestas antigubernamentales que sacuden la nación caribeña desde hace una semana y en la que han muerto al menos 9 personas. Además, elevó al máximo su nivel de alerta de viaje para Haití, por lo que recomendó a los ciudadanos estadounidenses no desplazarse a la nación caribeña, al considerar la situación de seguridad muy
muy inestable. También recomendó a sus ciudadanos que estén en estos momentos en Haití que consideren seriamente su salida tan pronto como puedan para hacerlo de forma segura. Asimismo, les pidió que no busquen refugio en las instalaciones de la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe, que en estos momentos está habilitada únicamente para brindar servicios de emergencia. La diputada por el PRM, Farideh Raful, calificó como una incongruencia y una barbaridad que el gobierno ordene legalizar miles de bancas de lotería en todo el país y dijo que la medida de legalizar las bancas de apuestas forma parte de la corrupción que existe en el país y que el gobierno definitivamente no cree en un país más sano, sino en una nación que le dé más dinero sin importar cómo. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital para Twitter, Z101 Digital para Facebook y @Z_digital para Instagram. Todavía el personal diplomático de la República Dominicana está en Haití. No, Sí. hay Porque- una, qué bueno que tú haces esa pregunta, Sí, porque porque- hay una incongruencia. Miguel Vargas dijo ayer que no era verdad que se había desalojado la embajada, que, Pero peor, y hoy dice hoy dice un cónsul que Pero él no tuvo decía que nada. que tuvo que ser evacuado el personal que estaba en el consulado dominicano en Puerto Príncipe. Lo dijo el cónsul de Puerto Príncipe, Clodomiro Pérez Montero. Dijo que fue cerrado el consulado de la República por las fuertes protestas que se realizan. Pero ayer, bueno, para esta misma emisora, comunicó el embajador en Haití que estaban cerradas las oficinas de la embajada, pero que el personal estaba allá. O sea, hizo también un asunto medio incoherente, porque entonces él decía, no está cerrada la embajada, pero entonces no estamos, estaba cerrada la oficina. De todas maneras, estaban hoy, allá, pero en otro lugar. hoy amaneció en relativa calma la ciudad capital de Haití, o sea que la gente hoy salieron a las calles, los vehículos estaban circulando. Ojalá que entonces por lo menos se normalice en forma parcial la situación y que eso le permita a esa nación por lo menos recuperar en parte su cotidianidad. Mira, ustedes me han dicho que a mí me tocan por antigüedad en el servicio las informaciones de los decesos. Fructuosa, sí. Otro más. Eso es tuyo, Fafa. Mi qué generación fresco se son. está agotando. Papi Ginebra era el secretario de Peña Gómez. Fui activo y reconocido en casi todas las actividades políticas e informativas. Murió hoy. Tenía casi su edad, don Fafa. ¿Cómo? 83 años. ¿Qué tenía. tú le quieres decir 83 con años eso? tenía él. Entonces, va a ser presentado mañana, siquiera por 5 horas, en la funeraria Blandino, porque será cremado al final. Le deseamos a sus familiares la aceptación de la vida y a los amigos de Papi que sepan que Papi ha muerto. Bueno, yo hice la pregunta ahorita precisamente porque no veía razón de que el cuerpo diplomático de la República Dominicana todavía permaneciera en Haití. Si hay un personal diplomático que por la situación tan compleja que existe, independientemente de que muchas veces no quiero ocultarle entre el vecino país de Haití y la República Dominicana, si hay un personal que debe salir cuando hay situaciones como esa, primero que todo el personal diplomático, yo entiendo que debe ser la República Dominicana por ese tipo de situación. Y ayer me sorprendió que mientras los Estados Unidos y otros países que tienen relaciones diplomáticas con Haití notificaron la salida de su cuerpo diplomático, todavía nosotros anunciábamos Sobre todo pero- cuando pero está Estados Unidos- Estados del canciller, alentó Estados Unidos su no- preocupación. Estados Unidos de la notificó- República, pero a Estados través del Unidos canciller. notificó- Discúlpame, que Estados Unidos notificó fue la salida de su personal no prioritario para las labores que desarrollan allá. O sea, no fue que sacaron a todo el mundo. No, porque Pero siempre se queda un tomó una mínimo. medida queda un que es lo mínimo. importante. No, y que siempre se queda un mínimo. Eso es semántica. Exacto. Eso no es que se van todos y que cierren una embajada y ponen candado y se El van. anuncio fue Siempre se que queda un ellos mínimo. redujeron en la embajada su personal. Entonces, ayer me sorprendió eso de que todavía el canciller de la República había dicho que permanecían ahí. No hay razón para que permanezcan ahí porque hay una situación incontrolable en Haití. Y qué bueno que ya estén anunciando a través de los funcionarios que están allá de que comienza a sacar el personal. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:13. Iniciamos entonces de inmediato con los comentarios individuales. El primer turno es de Eddie Alcántara en este viernes 15 de febrero. Primero comenzar pidiéndole disculpas a los radioescuchas porque ayer en unas discusiones acaloradas, producto de la democracia y la diversidad de ideas y de posición que existe en este grupo, a veces uno se acalora y termina diciendo cosas que cuando tú revisas ni tú mismo entiendes algunas cosas. Por eso me voy a permitir en este comentario aclarar lo que yo decía en el día de ayer con relación a la legalización del consumo de droga en la República Dominicana. Y lo voy a hacer en mi comentario. Y antes de que lo aclare, déjame decirte que nada es tan malo que no tenga algo bueno. Ese tema, por los tabúes que toca, permitió que durante horas, insisto, durante horas, hasta bien adentrada la noche, se diera un jugoso y muy constructivo debate, por lo menos en mis redes sociales, en mi perfil de Twitter. Todas fue interesante. Fue bastante interesante, así que al final, porque la ley no se va a decidir aquí ni entre tú y yo, ni en esta cabina. Ojalá fuera así. No, y que las posiciones, lo bueno de un grupo como este, es el hecho de que nosotros no todos estamos conscientes que no son una posición de que hay en la población. Que no vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, porque si no, entonces nada más que hablar a uno por todo. ¿Me entiendes? Bueno, al unísono, yo siempre he dicho que es más peligroso que la discrepancia. Los países donde ha habido dictadura, que lo que hay es un unísono. Compadre, la democracia y la convivencia es la diferencia. No, y el respeto al que discrepa. Sí, y yo quiero repetir lo que yo quería decir, y por eso puse el símil y utilicé como ejemplo el hecho de las declaraciones que dio el joven que le dio muerte al niño de 9 años, que José Luis Mendoza mencionó y que desde antes de ayer dijo, grábense ese nombre para que no se quede en el olvido y se haga justicia. Y lo decía porque, como yo tengo una posición con relación a ese tabú que genera la legalización o no del consumo de droga en la República Dominicana, yo me he permitido hacer algunas investigaciones porque me incentivé a través de los pronunciamientos de el señor José Joaquín Puello, y todo el tiempo me he dedicado a sacar un espacio para averiguar sobre este tema. Mira, ayer yo decía de que las sociedades que han decidido legalizar el consumo de droga y el tráfico de droga, en algunos casos, la comercialización, sencillamente aparentaban que se habían rendido porque la lucha, y es verdad, frente al tema, ha sido un fracaso. Y yo le he dicho que por lo que compone todo ese tinglaje para tratar de evitar de que una especie de droga, de cualquier tipo de droga, entre a un estado como este, que estamos precisamente en la línea de tránsito para la distribución en Estados Unidos y Europa. Y yo, como se me dijo, bueno, pero es que no es verdad que la legalización ha aumentado la criminalidad, como siempre he dicho, que la mayoría de delitos común que afectan a todos los ciudadanos del país es producto de que hay una generación que, como no tiene las facilidades para tener los recursos al alcance con mayores facilidades, valga la redundancia, para comprar su droga y saciar ya la necesidad que tiene porque es un enfermo, obligatoriamente salen a la calle a atracar, a asaltar, a matar, y ese es el delito que te afecta. A nosotros no nos afecta que los grandes capos se estén matando entre ellos por el control de la droga. Por el contrario, eso le conviene a toda la sociedad que se maten entre todos. Miren esto. Los países con la marihuana legal, con fines recreativos o médicos. Y traje un listado que quiero que los dominicanos busquen en Google y pongan aumento de la delincuencia a partir de la legalización de la droga en el país tal. En Google. Porque ayer yo no tenía aquí, yo nunca vengo aquí con tableta ni tampoco reviso nada. Yo vengo con lo que más o menos yo leí y entendí, y a partir de ahí yo establezco mi criterio y lo planteo. Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Holanda, India, Israel, Jamaica, México, Portugal, República Dominicana, Uruguay, entre otros. Y lo dejo ahí. Pero ¿qué resulta? Que cuando tú haces un estudio de lo que ha ocurrido en esos países que citamos ayer, que traje lo que citamos ayer, pero le pido a los que nos están escuchando que lo pueden buscar en Google y pongan así mismo, aumento de la criminalidad a partir
de la legalización del consumo de marihuana. Mire, yo traje lo de Uruguay. Uruguay. Y lo voy a compartir con ustedes. Este estudio, que ustedes lo pueden encontrar también a través de la web, que son de los observatorios que le dan seguimiento, así el resultado de la legalización es positivo o no. Dice, Uruguay se enfrenta a un aumento de los homicidios vinculados al ajuste de cuentas entre narcotraficantes. La legalización de la marihuana, que se implementa lenta y progresivamente desde el 2013, ha producido una disminución de parte del mercado de la droga informal, pero la formalidad ha generado tensiones por el control también de los puntos de venta, según la investigación de Marco Bowden, investigador de la Universidad Privada de ORT, que realiza un seguimiento del impacto de la Ley de Seguridad Pública en el país. Y dice, entre otras cosas, en este sentido, el experto en su investigación considera que la regulación está cumpliendo uno de sus cometidos, que era arrebatar el mercado de la marihuana a los narcotraficantes. No obstante, el investigador aborda esta conclusión con mucha prudencia, ya que la legalización ha funcionado parcialmente hasta 2017 con relación al control de la venta del Estado y no de la informalidad. O sea, el Estado es el narcotraficante. Dice también que el Observatorio Latinoamericano para la Investigación de Política Criminal así señaló que el aumento de la violencia y de los homicidios era una consecuencia esperable del proceso de legalización, según consignó el semanario Búsqueda. Pero desde el gobierno también se vinculan los ajustes de cuentas a la operación policiales de cierre de puntos de drogas. Datos no oficiales del primer semestre del 2018 apuntan a un claro aumento de los asesinatos, ya que en los primeros 6 meses se han registrado 215 frente a los 131 en el mismo periodo del año anterior. Es decir, que desde su legalización viene en aumento progresiva la criminalidad. Dice, de confirmarse la tendencia, se trataría de un aumento histórico, según una organización privada, Fundapro, que también hizo una investigación. El ministerio, oigan bien, que son las autoridades de Interior, no ha publicado sus cifras, pero reconoce que la violencia ha aumentado desde la legalización del consumo de la marihuana y comercialización en Uruguay. Según las estadísticas oficiales, porque como me pidió mi hermano números, lo estoy trayendo aquí, en todo el año 2017 fueron asesinados 283 personas, mientras que en el año anterior hubo 268, es decir, que vienen en aumento progresivo los homicidios, tomando en cuenta que es una población de 3.4 millones de habitantes. Aunque la encuesta muestra que la población es cada vez más favorable a la regularización, el aumento de la violencia se observa con preocupación. Eso es Uruguay. También citamos ayer a Holanda. En Holanda, que lo aumentaron hace 9 años, miren desde qué tiempo viene aumentando la delincuencia en Holanda. Entre los tranquilos canales de Ámsterdam discurre desde hace unos días, un silencio y un rumor. Es que la polémica que se denuncia en Holanda se ha estado convirtiendo por la legalización de la marihuana en un narcoestado. Pero la pasada semana, las acusaciones sobre la inseguridad en el país, considerado entre los más tranquilos del mundo, fueron a más. ¿Sigue mereciendo Holanda su fama del país más liberal y cool de Europa? Es una pregunta que se hace. La ciudad holandesa, que se convirtió en el lugar de experimentación arquitectónica más atrevido de Europa, ¿se le puede seguir llamando tranquila después de su legalización? Y dice, las autoridades son incapaces de combatir el surgimiento de una economía criminal paralela y hechos asociados a la organización delictiva a partir de la legalización
de la marihuana. Sigue diciendo, la visión de la policía. El informe de la policía se basa en entrevistas a 400 detectives y otros agentes quienes, según el texto, consideran que la delincuencia en todo el país experimenta una tendencia creciente. La aseveración contrasta con la cifra del gobierno, que siempre la niega, que sugiere que en los últimos 9 años la criminalidad en Holanda ha disminuido las autoridades un 25% de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, cuando en realidad ha ido evidentemente en aumento. Y en los últimos años, varias organizaciones internacionales han alertado también sobre el aumento de grupos vinculados al narcotráfico en Holanda. De acuerdo con una investigación de la Universidad Groningen, uno de los factores que ha incidido en esto es la extraña política del país hacia la marihuana, cuyo consumo está permitido, pero no su producción y comercialización. Y así sigue el texto. Si tú te vas a Canadá también, que lo citamos, en Canadá también te dice lo siguiente. En Canadá, la Universidad de Canadá, después de la legalización de la marihuana, esta noticia implica un retroceso para el viejo paradigma estadounidense de guerra contra la droga, que mostró estrepitoso fracaso en distintos países, en donde no solo no disminuyó el consumo por su legalización, sino que a la vez aumentó la violencia y el crecimiento de los carteles del narcotráfico. Yo traje esta investigación para yo demostrar frente al país que lo que yo quería decir ayer era que aunque hay quienes tienen el criterio y la idea de que el problema de la droga y de la criminalidad se resuelve con la legalización del consumo o de la comercialización, es falso. En los países, y le di los nombres de los países, donde se ha aprobado y han legalizado el consumo, ha aumentado la criminalidad. Porque es lógico entender que quien no actúa con sus cabales normal, que no actúa de forma normal y está bajo el consumo de droga que le genera una situación alucinógena, se supone que su comportamiento debe ser diferente. Entonces, legalizar la droga en países como este y en la mayoría de países que tienen similitud como este, para mí es un grave error. Respeto a la posición de los que plantean que eso resuelve el tema, pero demostré que no es verdad que donde la han legalizado, ni ha disminuido el consumo, ni ha disminuido la criminalidad, por el contrario, ha ido en aumento permanentemente y no se sabe a dónde llegan o van a llegar esos estados en los próximos 20 años. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 5:30, Fafa. Sí, pero déjame hacer un saludo, porque es un fanático de este espacio. Ok. A Cristóbal Paulino, saludarlo desde aquí, que ahora está con Negro Veras y con Jaime Tomás, dos comunicadores importantes de Santiago, y que nosotros felicitamos, porque yo no espero de ese grupo nada que no sea favorable para la democracia de este país. Los santiagueros reuniéndose. Continuamos con los comentarios. Es momento de escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Hemos visto que recientemente el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que eso es lo que pudiera traducirse como la Cancillería de los Estados Unidos, emitió un comunicado que considero un comunicado regular, de exhortación a sus ciudadanos que visitan a la República Dominicana para que sean cuidadosos y tengan cuidado a propósito del incremento que viene registrándose en los actos de delincuencia y de inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Hay algunas personas que se han manifestado en torno al hecho de que no es cierto o de que no comparten la posición de Estados Unidos en ese sentido. Yo particularmente pienso que Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, está haciendo una advertencia válida, porque es una advertencia
o una sugerencia a sus ciudadanos con relación a situaciones que realmente están ocurriendo en la República Dominicana, porque son las situaciones que vivimos denunciando todos los días en los medios de comunicación. Entonces, si hay una ocurrencia mayor de actos delincuenciales en el país, se hace apenas una semana el presidente Danilo Medina emitió un decreto donde designa una comisión para que haga un diagnóstico sobre la inseguridad ciudadana en las zonas turísticas del país, para luego elaborar un plan de seguridad en las zonas turísticas, que no sé por qué no se elaboró o no ordenó el decreto un plan de seguridad ciudadana para todo el país, porque somos todos los dominicanos los que tenemos esa afección o sufrimos esa situación. Entonces creo que hace bien el Departamento de Estado de los Estados Unidos en expresarse con sugerencias o consejos a sus ciudadanos en diferentes partes del mundo, en este caso en la República Dominicana. No se trata de un atentado contra el turismo de la República Dominicana, no se trata tampoco de una mala intención en ese sentido. De lo que se trata es de un derecho que tiene el Departamento de Estado, como lo tiene también la Cancillería de la República Dominicana, de advertirle, por ejemplo, a sus ciudadanos dominicanos que visitan a Estados Unidos sobre cualquier situación que se esté dando en ese país. Es como cuando se emite el informe que todos los años hace el Departamento de Estado, haciendo referencia sobre situaciones que se dan en los diferentes países donde ellos tienen delegaciones diplomáticas. Y entonces, cuando hacen referencia a tal vez a niveles de debilidad institucional en la República Dominicana o a situaciones que pudieran ir en contra del buen orden o la buena administración del Estado, entonces hacemos críticas y entendemos que eso es una injerencia, y no es una injerencia, es un derecho que también tenemos nosotros de emitir a través de los informes que nos den nuestras embajadas en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, como Cancillería, de emitir cualquier informe tendente a advertir a nuestros ciudadanos. Sin embargo, quiero hacer referencia también al hecho de que una advertencia de esa naturaleza de parte del gobierno norteamericano no necesariamente tiene efectos sobre la cantidad de turistas de Estados Unidos que vienen a la República Dominicana. En los últimos 3 años, 4 años, tengo aquí las estadísticas del año 2015, 2016, 2017, por ejemplo, la llegada de turistas de Estados Unidos al país promedió los 2.060.000 personas, o sea, 2 millones casi en número redondo, 2.100.900 personas en el año 2015, 2.085.186 norteamericanos estadounidenses en el año 2016, 2.073.963 en el año 2017. Sin embargo, en el año 2018, es decir, el pasado año, cuando tenemos la percepción de que tal vez aumentó el nivel de inseguridad en el país, la llegada de visitantes de Estados Unidos fue de 2.237.519 para un crecimiento favorable, en este caso de un 7.8%. Para que ustedes tengan una idea, la llegada total de turistas que nos visitó el año pasado creció en un 6.1%. De esa cantidad, el 34% son turistas de Estados Unidos. Y entonces esos que representan el 34% de todos los turistas que nos visitan, vinieron en una proporción de 7.8% mayor que la proporción en que vino la cantidad total de turistas, lo que indica entonces que la llegada de turistas de Estados Unidos a la República Dominicana fue mayor en crecimiento que la llegada de turistas total a la República Dominicana. Nosotros tenemos una división en cuanto a el turismo o a los turistas que nos visitan. Calificamos como turistas a los extranjeros que nos visitan, así como a los dominicanos no residentes que también nos visitan. El año pasado nos visitaron 5.618.561 turistas extranjeros, un crecimiento de un 4.9%. Nos visitó también la cantidad de 950.327 dominicanos no residentes que también son calificados como turistas. Por lo tanto, el total de turistas que nos visitó fueron 6.568.888. La mayor proporción de visitantes extranjeros que nosotros tenemos es la proporción de
ciudadanos de los Estados Unidos. De hecho, el 40% de los turistas extranjeros que vienen a la República Dominicana son ciudadanos de Estados Unidos, no de América del Norte, donde se incluye tal vez a México y a Canadá, sino de Estados Unidos solamente, es el 40%. Y es una proporción de visitantes que viene en crecimiento, lo cual no creo que deba generar temor de parte de los dominicanos aquí, el hecho de que Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, haga las advertencias correspondientes a sus ciudadanos. Es algo que incluso lo hace constantemente cada vez que se producen situaciones de inseguridad o de aumento de delincuencia en los países donde acostumbran a visitar sus ciudadanos. Y en el caso de la República Dominicana, debemos reconocer que el mes de enero inició con muchas noticias relativas o relacionadas con hechos delictivos, con hechos de inseguridad ciudadana, y eso motivó entonces al Departamento de Estado a emitir esa advertencia el pasado día 12. Ahora, de todas maneras, creo que el gobierno de la República Dominicana debe tratar de ser un poco más cuidadoso en lo relativo a la imagen nuestra en el exterior con relación a el control de la inseguridad ciudadana. Ahora, ese control de la inseguridad ciudadana no puede enfocarse solamente en el área turística, porque las informaciones que se publican sobre manifestaciones de violencia o de inseguridad ciudadana en el país, la mayoría son fuera de lo que se pudieran definir como polos turísticos, y esas informaciones son las que se publican no solo en la República Dominicana, sino también en el ámbito internacional. Si hay algún tipo de interés en presentar a la República Dominicana como un país inseguro, no se va a hacer con base en las informaciones de inseguridad que afecten a los turistas que nos visitan, va a ser sobre las informaciones de inseguridad que afecten a los ciudadanos de la República Dominicana en su vida cotidiana, porque los turistas no necesariamente vienen para enclaustrarse en los polos turísticos o en los hoteles, a pesar de que nosotros tenemos un sistema de todo incluido que favorece más ciertamente la colocación o la ubicación de los turistas en sitios cerrados, pero la tendencia es hacia abrir un poco más eso, no solo en cuanto a el hecho de que crezca el turismo fuera del capítulo del todo incluido, sino también para que los turistas puedan visitar otros atractivos que tenemos nosotros en el país, que va más allá de sol y playa. Hace bien, o pudiera verse como positiva, la iniciativa de que para mejorar la seguridad en el país, en las zonas turísticas, se haya emitido este decreto al que hicimos referencia hace un rato, pero reitero, creo que debe ser un decreto más enfocado en toda la República Dominicana, porque no hay que olvidar que el gobierno del presidente Danilo Medina, desde que llegó en el año 2012, manifestó su interés de aumentar o de lograr que la República Dominicana en un periodo de una década alcance los 10 millones de visitantes. Cuando el presidente llegó al poder, aquí llegaban más o menos 5 millones de turistas. Por lo tanto, para llegar a 10 millones de turistas en un periodo, en el transcurso de una década, ya él tiene 6 años gobernándonos, tendría que aumentar la llegada de turistas al país en por lo menos 500,000 visitantes cada año, de forma tal que al cabo de una década entonces pasemos de 5 millones a 6 millones. La proporción de aumento de la llegada de turistas a la República Dominicana es de entre 250,000 visitantes. Por lo tanto, nos falta aumentar ese crecimiento en una proporción mucho mayor a los fines de que se logre esa meta, de que tal vez de aquí al año 2022 pudiéramos tener un nivel de llegada de visitantes extranjeros y dominicanos no residentes que ronde los 10 millones de personas. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:44. Estamos en la ronda de comentarios individuales y es momento de escuchar el comentario de José Luis Mendoza. Yo pensé que iba Fafa. Yo también pensaba eso, que era Fafa. Lo que me hicieron ayer al revés. Bueno. Bueno, voy a hacer breve entonces para que Fafa tenga tiempo. Miren, igual hoy traíamos también, ya hablamos del tema de Haití un poco más temprano, de la situación que ocurre en nuestro vecino país. Y bueno,
Voy a esperar que Eddie retorne a cabina porque no voy a abordar No va a el hablar tema. 2 veces. No voy a hablar 2 veces. No, pero no es porque él lo está escuchando, él lo está escuchando. No, voy a esperar, Hable, voy a de todas esperar, voy a maneras, esperar que él... Eddie no lo va a interrumpir. No, pero quiero que él esté en cabina porque Libremente su argumento. no quiero... Ah, bueno, ahí lo tenemos. Compadre, Yo soy la un- diversidad es la vida de la vida. yo soy una persona obediente. Porque tengo derecho a ir al baño. Tanto así que hice exactamente lo mismo que Eddie aconsejó en su comentario. Yo coloqué en Google, lo puede hacer, si usted lo está viendo, haga lo mismo que yo. Y coloque las siguientes 3 palabras en el buscador de Google. Lo puede hacer en Bing, lo puede hacer en otros de los buscadores que son muy útiles cualquiera. Y coloque, como hice yo, disminución, criminalidad, legalización. Usted va a encontrar resultados para todos los gustos. Uno de esos resultados, voy a comenzar por el primero, así mismo, en el mismo orden que aparece. Aparece una información del 24 de enero del año 2018 con el siguiente título. Tras legalización de la marihuana, disminuye la violencia en los Estados Unidos de América. Esta información que la da la agencia Notimex en Dallas dice: la despenalización de la marihuana para uso medicinal ha conducido a una disminución de la violencia y los delitos relacionados con drogas en las entidades fronterizas con México, según un estudio de una institución académica noruega. El estudio está titulado ¿Está la marihuana legal debilitando a las organizaciones mexicanas de narcotráfico? A partir de ahí, de una explicación de cómo, por qué y bajo cuáles procesos, y sobre todo en el marco de qué año a qué año hace esa disminución. Luego aparece un estudio, también de una universidad, que dice por qué la legalización de la marihuana reduce el índice de criminalidad. Y va dando entonces una serie de resultados. Aparece un periódico chileno que hace un estudio también de una de sus universidades, donde dice específicamente que la legalización de la marihuana disminuye homicidios y agresiones. Utiliza un texto de un estudio de la Universidad de Texas y luego da las razones, los marcos de estudio, el marco de tiempo que estudia. Utiliza un marco de tiempo primero de 1990 al año 2006 y a partir de ahí el inicio de la despenalización. Usted le sigue dando hacia abajo a ese mismo resultado y se va a encontrar con, por ejemplo, el periódico Excelsior, que es de México, el periódico Jornada, un país sumamente aquejado por la delincuencia relacionada al narcotráfico, con las propuestas. Hay uno en específico, que es un texto, vamos a decir la fecha, es de del 3 de abril, del año 2018. Y tiene como título: legalizar la marihuana, atención a esto, baja el consumo entre adolescentes y crea miles de millones de dólares en negocios legales. Tras años con tiendas minoristas de marihuanas abiertas en algunas zonas de Estados Unidos, empieza a haber datos fiables de las consecuencias de la legalización. Hace un texto, esta es la página libremercado.com, la cual recomiendo, fue el texto de hecho que más leí, y habla sobre la tendencia que ha crecido en los 8 estados, además de Washington DC, donde se permite fumar, aspirar o cocinar la marihuana, además de abrir licencias a sus cultivos legales. Habla de la disminución de la delincuencia relacionada a estos hechos, así como el apoyo a la legalización dentro de sus habitantes. Es un tema que difícilmente, es imposible encauzarlo en el embudo del tiempo que nos da el espacio radial. Ahora bien, insisto, cada vez que se asume el tema desde una postura crítica, a la que tiene todo el derecho todo el mundo, no se toca, se desvía o se evita decir qué va a ocurrir en el marco de la prohibición entonces, para que ni crezca la delincuencia, porque atención, oh sorpresa, en los países donde está permitido, donde está, mejor dicho, está prohibido, es decir, en países como el nuestro, la delincuencia también crece. Segundo, ¿qué va a hacerse en el marco de la prohibición, es decir, el marco de siempre, para darle un golpe a la rentabilidad, a la parte económica del tráfico? No, ese tema es ignorado. Y yo sé por qué es ignorado, porque no hay respuesta para él. Es imposible. El Estado funciona en el marco de la prohibición como un aliado de los cárteles. Le eleva el precio a su producto, hace su actividad más rentable, su actividad reúne más dinero, repone su stock de mercancías, soborna a todo el que tiene que sobornar: policía, juez, militar, agente de seguridad, lava dinero, lo introduce al cauce legal y genera todas las distorsiones habidas y por haber, con ella prohibida. Para eso no hay respuesta. Esa parte en específico carcome las instituciones de nuestros países, primer mundo, tercer mundo, y insisto, si los países donde hay políticas contrarias a la despenalización se nos mostrara que hay una reducción de esos fenómenos, yo fuera el primero que dijera: los resultados están en mi contra.
voy a estar de acuerdo con que los prohíban porque parece que la prohibición y la guerra contra el narcotráfico, como la conocemos, parece que está dando resultados. Pero como nos está dando en nuestra cara que no, nos da todos los días en las informaciones. Cierro para que Eddie participe, que tiene un comentario, parece, diciendo que el primer hecho que citó el buen amigo Eddie Alcántara cuando hizo el comentario el día de ayer sobre el monstruoso asesinato de ese niño en la Isabelita u otros hechos más, ocurrieron porque había un asesino, no porque había drogas, porque había un asesino primero. Y segundo, ocurrieron en un marco de prohibición de las drogas, que no evitó que ese hecho y otros más ocurrieran. Es decir, en el mismo inicio del debate está la perfecta respuesta de para qué ha servido el marco actual. Yo lo que te digo es que cuando tú me hablas de estudio de una universidad que dice que por qué es conveniente la legalización, es la percepción de alguien que al igual que tú y otros entienden que esa debería ser la solución. Bueno, él no lo percibe, lo estudió. Pero yo diferencia mía. Pero ayer tú me pediste datos estadísticos con números de donde la legalizaron. Sí. Uruguay te traje 131, era el promedio anual de asesinato. A partir de la legalización de la marihuana, 265. Correcto. O sea, esos son datos que tiene el Estado. Sí. En Canadá también, que me dijiste, en Holanda también. Entonces, que están ahí. Y como tú hablas de Estados Unidos, yo quiero que tú te busques en Google también, pon periódico Nevada, que tú lo transcribes ahí. Y te van a salir varios periódicos. Y cuando tengan los periódicos, tú colocas legalización de la marihuana consecuencia. Para que tú veas que un estado de Estados Unidos, y a partir de hace 2 años, cuando legalizaron la marihuana, ¿a dónde ha llevado la legalización de la marihuana? Sí. ¿Y a dónde nos ha llevado la prohibición? Te pregunto. No, perdón. ¿A dónde nos ha llevado? Te pregunto. No, lo que yo te digo es, si en Uruguay, cuando estaba prohibido... Pero no me huyas la pregunta. Te pregunto, ¿qué resultado ha dado la prohibición que a ti te satisface? Te voy a contestar. Sí. Si en Uruguay, cuando estaba prohibido, solamente eran 131 asesinatos, y a partir de la legalización, son 265, hubo un aumento. Okay. Si en Holanda... un país que todo el mundo lo tenía como ejemplo. No, y están cerrando cárceles hoy está todavía. Bien. La criminalidad disminuye. Está bien. Pues. 25% ayer decía la autoridad nacional. Está bien, pero yo no. Crecen los números y baja el porciento. Tú no, ya están cerrando cárceles, Fafa. Exacto. Están cerrando cárceles. Pero eso hay que buscarlo. Pues yo mañana le voy a buscar a él cuántas cárceles, porque como yo no traigo tableta ni traigo nada aquí. Bueno, yo traigo lo que es yo bueno leo. traerlo. No, pero yo no traigo nada. Entonces, cosas. Te digo, solamente. Tú me hablaste de Canadá, de Holanda en 9 años, el aumento de la delincuencia. Está Australia en Holanda, también. a partir... Te voy a buscar en Australia y va a aparecer Australia también con el aumento de la delincuencia. Lo que yo estoy diciendo, y gracias al periodista y amigo Rudy González, que ha hecho una investigación sobre el tema y escribió un artículo antes de ayer en el Listín Diario, que dice exactamente lo mismo en el levantamiento que ha hecho. Pero son 2 opiniones que hay, ¿no? Claro, yo tengo la mía consona con lo que yo he averiguado. Claro. Bueno, pero yo te hago una pregunta que me ha subido 30 veces. Eso es lo bueno del debate. Si tú estás satisfecho con el resultado de la prohibición en tu país, en el tuyo, donde está prohibido, ¿tú estás satisfecho con lo que ocurre con las drogas? No, lo que yo te digo es que si aquí matan 50,000 con ella prohibida, si la legalizan, subimos a 200. Entonces tú estás satisfecho con los 50,000 que matan. No debía haber ninguno. Ok. Porque y la posibilidad de que ocurra ninguno es más posible con las cosas como están. Perfecto. Yo lo que no quiero es que aumente. Pero miren. Porque no hay manera de evitar. Pero quieres que baje, me imagino, ¿no? Ustedes han tocado, Y va a bajar como está. Pero oye una cosa. Hay un problema de fondo en esto que ustedes han pasado por alto. Aquí no se produce marihuana. Aquí la traen. Claro. Todo el esfuerzo principal de la prevención tiene que ponerse en el control de que aquí no entre la marihuana. Una cosa es el mercado, pero el otro hecho es que es una mercancía clandestinamente producida y manejada con alta complicidad de las autoridades. Entonces, en el fondo, se puede controlar. Y el objetivo es ese, ver si se controla. No se puede ser indiferente al daño de la marihuana. O de la cocaína o de cualquiera de nosotros. Hay que saber cómo tú la controlas. Exacto. Si legalizándola o si comprimiéndola. Y son 2 medidas que están hoy en discusión. Yo me alegro que aquí estén en debate esos 2 puntos. Es interesante, y esta es la última referencia que voy a hacer sobre el tema hoy. A mí me resulta interesante que los países que ha mencionado Eddie, y es bastante curioso, son países a los cuales, si yo pongo la lista, voy a dar una lista en breve, de países donde no están... Lo mencionaste tú ayer. No. Y me dijiste digo que los que mencionaste hoy, de los que mencionaste hoy. Son países en los que Eddie viajaría y vacacionaría contento. Estados Unidos es uno de ellos. Australia yo iría con los ojos cerrados. A Holanda iría con los ojos cerrados. Ahora, yo sí sé que donde está hoy permitida, el caso del norte de México, el caso de nuestro propio país,
Yo sí sé que sería más difícil verte a ti vacacionando en esos países donde está supuestamente prohibida. Eso no es el tema. Sí, no, ese es el tema. Bueno, No sea pendejo. Oye, pues, seguimos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en la ronda de comentarios. Es momento de escuchar el de don Rafael Fafa Taveras. Yo quiero poner sobre el tapete un problema de nuestra política exterior. Rusia, que la gente sabe la significación económica y política de Rusia, comunicó en noviembre que los dominicanos no tenían que tener visa para ir a Rusia. Y enviaron su comunicación al Estado Dominicano, que le envió a la Cámara de Diputados y está ahí dormida. Yo no sabía que había que enviar una aprobación a la Cámara de Diputados, creía que eso lo manejaba solo el Ejecutivo. Pero el hecho cierto que está parada de noviembre acá. ¿Y por qué? Una noticia, yo no sé. Eso Estoy planteando esto para que se resuelva, para que le hagan atención. Pero claro. No es como una crítica, es como una sugerencia. A lo mejor se le olvidó. Rusia hizo público en noviembre que los dominicanos podían entrar allá sin visa. Y aquí me dijeron que fue enviada a la Cámara de Diputados y que no ha sido inscrita entre los temas a tratar. Es un sinsentido. No ha habido respuesta. Y como no ha habido respuesta, tú no puedes organizar entonces aquí, por ejemplo, una visita a Rusia. Hay que hacerla en otro país. Te voy a poner un ejemplo de algo que a ti te gusta mucho, Fafa. Rusia ha sido durante años el mayor consumidor de los productos del agro español, pero ¿qué resulta? Producto de las sanciones de la Unión Europea a Rusia, esa cuota se redujo. Adivine quién puede aspirar a llenarla. Obviamente que nosotros y países del área. Pero no solo una eso. enorme cantidad de productos del agro No que por el clima Rusia no produce. No solo eso. Fuera de Estados Unidos. Sobre todo ganado porcino. Que ellos Fuera consumen de mucho. Estados Unidos. Al país donde han hecho más estudiantes dominicanos es Rusia. Sí, de la Cientos de pescado, profesionales de aquí se graduaron allá. Claro. Es decir, que hay un vínculo fomentado por Toñito el Almonte intercambio es uno de cultural. Sí, grande. Entonces, yo he visitado a Rusia y sé que hay una vocación especial por los pueblos del Caribe y sus productos. Primero, alimentado por la larga relación con Cuba y segundo, por la novedad que los dominicanos no valoran. Este es el país donde entró la colonización española. Nosotros somos los que tenemos que exhibir y decirle hasta para los que tienen alguna inquietud histórica. Este país tiene en América Latina un espacio de alta significación y más compartiendo Haití, que en el mundo exterior, a pesar de la crisis que tiene Haití aquí en la República Dominicana hoy, a pesar de la descomposición del Estado haitiano, tiene un mérito. Fue la primera rebelión de esclavos que se convirtió en un Estado independiente en el mundo y el primer país en América Latina que logró su independencia. Desde luego Francia lo ahogó y parte de su desgracia de hoy tiene que ver con la inmensa e injustificable presión de los franceses frente al mal ejemplo que era aquella colonia, que aunque ellos habían hecho una revolución por los derechos humanos, no la reconocían en Haití, porque la gente no valora lo que eso representó. Fue en el 4 que los haitianos se quitaron el dominio francés y los derechos humanos fueron proclamados en el 83 del siglo XVIII, no en el siglo XIX, en Francia. Y aunque eran dedicados solo al derecho a los hombres, las mujeres no eran sujetos todavía de atención ni de valoración. En Haití se quedó igualito. Entonces, ese hecho de que el Estado Dominicano no haya oficializado una oferta que solo favorece a nosotros, ya no hay temor ideológico, porque ir a Rusia ahora no es para que la gente se contamine de una ideología contraria a la que aquí predomina. En el pasado, por la discriminación ideológica, tú podías justificar los límites. Hoy no. Hoy debía celebrar que un país tan abierto que puede ser un gran mercado y que para el intercambio turístico ha comenzado a trabajar, porque aquí vienen directamente aviones de Moscú, el Estado debía responder con rapidez. Ahora, ¿por qué yo meto esto? Porque miren, el 27 de febrero se va a celebrar el primer aniversario
de nuestra independencia en China, en el primer encuentro de la representación dominicana en Pekín. Y en ese encuentro de la diplomacia mundial, yo supongo que más de 60 o 70 países estarán con sus representantes en la Embajada Dominicana, por toda la curiosidad. Y ustedes saben que lo que se va a brindar en ese encuentro es el Solés, la mamajagua dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque el empresariado dominicano es tan poco competitivo que fue como turista con el presidente a Pekín, como turista. Y el presidente lo que llevó fue una yuca, en una vaina ridícula. No fue ninguna oferta de pensar qué cosas de allá podían tener interés aquí y qué cosas de aquí podían entender allá. Yo he dicho que si quiero hubieran tenido la imaginación de procesar el jalao y decir que era una historia de aborigen, que era significativa, que era bien bonita, y se lo dan a tomar, le hubieran dicho que sí. Y dijo, el país hubiera estado trabajando todo para hacer jalao. Si solo un chino, una vez al año, comía un jalao, 1.400 millones de personas. Es decir, que el mercado chino y el mercado ruso, los dos juntos, asociados ahora, son una tentación para el mercado dominicano. Imagínate si tú vayas y traes el compromiso de establecer esta situación como destino turístico. Y para que eso se facilite, tú le dices, vayan a invertir ustedes en hoteles allá. Porque el turismo, junto con la remesa, son los dos ingresos más baratos para un Estado. Tú no tienes que invertir, ni para la remesa pagarla, y el turismo te deja. Te consume lo que tú produces y te paga por el interés de estar aquí. Es decir, son las cosas que la nación dominicana tiene que saber, son las que tienen más posibilidades de ayudarnos a desarrollarnos. Y entonces, una situación como esta, China, la India y Rusia están unidas en un acuerdo del que era parte Brasil, el BRICS. ¿Y tú sabes lo que representan esas tres naciones? El 40% de la población mundial, un poco más de 3.000 millones de personas. ¿Tú crees que un Estado como este, que no es competitivo, que consume más que lo que produce, puede no valorar lo que representa consolidar las relaciones con China y con Rusia en este momento? Y yo he reaccionado con esta inquietud porque cuando vi esa información esta mañana, me pregunté y llamé a lo que representan el Solés y le digo, ¿ustedes tienen preparado su presencia ya? Ah, no, yo no voy, va a ir un delegado de nosotros. Ustedes saben que ustedes tienen ahí una oferta que en ninguna parte ustedes podrían pagar. Tener representantes de 60 o 70 países para que dándole un brindis usted lo interese para que ellos también sean clientes. Es decir, cosas elementales de la economía. Y yo te digo, ¿cuántas cosas de aquí tú puedes vender allá? Hasta la música dominicana tiene un espacio. La cultura dominicana tiene un espacio. Y seguro que aquí hay algunos productos, además del ron, que pueden ser de interés de ese insuperable mercado de 3.000 consumidores potenciales. Hago esta intervención con el interés de que como yo sé que este programa se oye, se resume y se usa desde la seguridad para que los que tienen que decidir encontrarse el 27 de febrero en Pekín, aunque es muy breve el plazo, aprovechen eso porque es el mejor escenario para promover este país. Tú no vas a encontrar aquí ni trayéndolo 70 representantes de la mayor población del mundo y tú lo vas a tener allá ahora el 27 de febrero. Yo saludo el hecho de que por lo menos habrá una mercancía dominicana que tú puedes venderla, el ron Solés, que es la versión de la mamajuana criolla que está allá. Imagínate, yo le decía, la sumisión que tiene y la lentitud del mercado dominicano, que el ron dominicano, que es la producta junto con el tabaco y ron más distribuido en el mundo, no está en esa población. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que pensar que la economía dominicana necesita consolidarse en las nuevas áreas, porque marcada en los intercambios de hoy camina un desastre. Consumimos más que lo que producimos y llenamos el vacío con deuda.
Y hoy la deuda está por más de la mitad de los valores de todo lo que se produce en el país. Usted puede ignorar que por ese camino no caminamos el desastre. Me han dicho, hay otras sociedades que tienen más del 100%, claro, Estados Unidos, que no es una deuda, es una estafa lo que tiene Estados Unidos. Los dólares le cuestan 5 centavos de dólares de una papeleta de $1 o de una papeleta de 100, y entonces ellos lo prestan por el valor que dice el número, y andan en el mundo, y es verdad, hay más dólares fuera que el carajo, y ya ellos no están obligados a responderle en oro al que le presente el dólar. Es una estafa que está siendo enfrentada en la emergencia de estos nuevos poderes. Los dominicanos tienen que saber que el futuro obliga a cambiar esta actitud pasiva que tiene en el comercio internacional, y que cosas como esa, de que el 27 de febrero se reúna la mayor cantidad de representantes de países después de las Naciones Unidas, y que no se aproveche para usted ir a expandir y promover sus intereses, es una locura. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Esta semana todos hemos estado un poco consternados por el caso del niño Leonardo Montero, un nombre que hemos tratado de repetir muchas veces, porque cuando hablamos aquí de asesinatos y de abusos célebres, siempre hacemos la salvedad de que algunos casos son más sonoros que otros y que dependiendo de cuál sea el estrato social de la víctima, pues también puede tener una dimensión mayor de difusión. Y los casos que envuelven a niños de manera particular, nosotros creemos que no pueden dejar de ser víctimas célebres, y pongo la palabra célebres entre comillas porque no hay nadie que quiera convertirse en una especie de celebridad de este tipo. Cuando nosotros conocimos del caso de este niño, un niño de 9 años, que ojalá y su nombre no sea olvidado, principalmente por las autoridades, ni por las madres, cabezas de hogar en muchas de las ocasiones, que tienen que convivir con diferentes tipos de personas, pero que tienen como tarea primordial la defensa y la seguridad de sus niños pequeños, sean o no sean cabezas de hogar, sean o no sean hogares monoparentales, que por cierto son una gran mayoría, superan más del 60% de los hogares separados. Pues uno piensa que todos aquí tenemos un grado de responsabilidad. Ayer yo veía cómo diferentes personalidades y personas de los medios y gente que tiene acceso a las redes sociales hablaba de la consternación de los hechos de los últimos días. Sin embargo, con una noticia nueva, la consternó un niño que siquiera por un tema de consecuencias, por un tema de ajustes de cuentas, sea cual sea el motivo, deba quedar atrapado en ese fuego cruzado que en muchas de las ocasiones resulta. Nosotros cuando hablamos de situaciones de violencia para niños, tenemos que consultar muchos documentos, muchos estudios, muchas estadísticas. Sin embargo, hay documentos especializados, tanto de la ONU, de UNICEF, y aquí tan locales como del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público, que trabajan en coordinación y han hecho algunos manuales que ciertamente están muy bien hechos. Cada vez que nosotros tenemos que consultar cómo es la situación de violencia que le sigue a los niños dominicanos y a los niños de la región en especial, no dejamos de ver que son cifras alarmantes. La violencia sexual a niños, tratándose específicamente del caso de Leonardo Montero, que fue un niño de 9 años, que tal vez no pesaba más de 50 libras, que su madre lo dejó durmiendo en un mueble para irse a trabajar, y vino a ser atacado por una persona que era conocida por su familia, de la cual, por cierto, su madre no tenía mayores especificaciones. No sabía que tenía un caso de violencia sexual a una niña pequeña también en el pasado. Sin embargo, esa persona tuvo la suerte, tuvo la capacidad de acceder a la interioridad de esos niños, de él y probablemente de su hermana también. Y ya ustedes han visto cuál ha sido el saldo de un acercamiento como este. Responsabilidad. Para mí, de manera muy particular, aquí la responsabilidad es compartida.
todos y todas las que tenemos niños bajo nuestra tutela somos responsables de cuáles personas permitimos que se acerquen a ellos y de cuáles consecuencias resultan de ese acercamiento. En nuestro país, la violencia sexual a niños resulta que es más común de lo que nosotros podemos apreciar, de lo que se ve en medios de comunicación y de los casos que quedan registrados en las denuncias. Es el segundo tipo más frecuente de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Luego está el castigo físico y está el castigo psicológico. Aproximadamente un 30% de los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual durante su infancia. Inclusive, cuando estoy hablando del 30%, estoy hablando de la población en general, de que inclusive, según unos datos que publica Salud Pública y que los referenda UNICEF, de la población adulta, el 30% ha tenido o ha sido víctima de abuso sexual cuando era pequeño. Una parte importante de los embarazos de adolescentes son producto de una situación de violación y seducción por adultos. Sin embargo, a pesar de los casos reportados, se estima que la mayoría no son identificados producto de las implicaciones familiares y sociales que esto tiene. Más de 2.000 denuncias al año se hacen en República Dominicana y esto incluye violación, incesto, acoso, seducción, exhibicionismo y sustracción. En el año 2015 se hicieron 2.084 denuncias, en el 2016 2.201 y en el 2017 y 2018 la cifra también estuvo por encima de los 2.000. Esto nos dice que independientemente de que las cifras de denuncias sean muy altas, si probablemente el mayor porcentaje no llega a las denuncias, entonces nosotros estamos frente a un flagelo que debería ser combatido, tal vez con mucho más énfasis del que se hace. Y eso no significa que lo que se esté haciendo en este momento no se esté haciendo bien, porque ciertamente se hace. El promedio de estos más de 2.000 y tantos casos por año equivale a 6 niñas o niños por día, según las denuncias. Sin embargo, como he dicho anteriormente, no todos los casos son denunciados y esto hace imposible, o por lo menos muy difícil, que se tengan cifras estadísticas que, si se tuvieran, probablemente serían mucho más alarmantes. Nosotros tenemos aquí casos célebres, casos de comunicadores, políticos, empresarios, de personas que han tenido nombres sonoros y que luego de un escándalo probablemente no ha pasado mucha cosa. Recientemente nosotros vimos el caso del comunicador Pablo Ross, que esta tarde hablaba con un amigo abogado que probablemente ahí no se haya utilizado la tipificación penal, pero que haya mucho que se esté dejando a la interpretación del delito o a la interpretación de la tipificación que le da la ley, el artículo que lo contempla en el Código Penal. Pero ustedes recuerdan un caso como el del diputado alemán del PRM y no tiene nada que ver el partido o la agrupación política o la afiliación política que tenga. Lo menciono y lo traigo a colación porque se dijo que esta persona iba a tener una evaluación disciplinaria y de esa evaluación disciplinaria no se ha sabido nada. Las autoridades del Ministerio Público tampoco han dado comunicación alguna de qué ha sucedido con el caso de la denuncia de una niña de 14, 15 años que llegó a la fiscalía por violencia física, pero luego se determinó que tenía más de 4 años de convivencia marital con esta persona cuando ella quedó huérfana. No tengo que decirle que el señor alemán es un viejo, una persona que tiene 4 veces la edad de la niña y que si esto sucede desde hace 4 o 5 años, imagínense ustedes qué edad tenía esa pobre infante en el momento en el que comenzó su calvario. Y aún esa persona sigue siendo miembro de un partido político, pero no solamente le pasa a ese. En todos los partidos políticos probablemente podríamos nosotros encontrar figuras tan tristemente célebres como esta. Y no recuerdo de qué partido era el diputado Romero, que también estuvo involucrado en un caso similar del PRD. Y casualmente anoche tuve la
desdicha de topármelo de cerca y de ver cómo una persona que ha tenido este tipo de conducta se pasea por los restaurantes, las calles y las plazas del país como si no hubiera pasado nada, sin tener vergüenza alguna, con su cara muy arriba, muy oronda, con los hombros muy levantados, cuando nosotros tenemos una sociedad que clama justicia para los infantes. Y hay un caso reciente también, que es el del alcalde de Santiago Rodríguez, que fue denunciado también por lo propio, en un caso donde había el involucramiento de una niña adolescente también. Y uno se pregunta, bueno, pero los casos, imagínense que salen a borbotones, tratándose de figuras conocidas, ¿qué no será de los casos que se dan en esos parajes, municipios, distritos municipales, provincias, hasta en el Gran Santo Domingo, que no salen a la luz pública? Hoy nosotros vimos un video viral de una famosa declaración de un gesto de amor, y yo no sé si eso pudiera llamársele un gesto de amor, que tiene en el Colegio Benito Juárez un adulto con un adolescente. Al niño no se le calculan más de 15, 16 años. Físicamente podría aparentar 12, no hay una certeza de qué edad tiene el niño que aparece en este video, pero lo que sí tenemos certeza es que quien va, lo besa en la boca, lo abraza y hace todo un evento delante de una cantidad de más de 50 niños dentro de una escuela, de un plantel escolar estatal, es un adulto. Y uno se pregunta, ¿qué tanta importancia le está dando el Estado a los casos de vulneración física en contra de la población más vulnerable que tiene este país? Cuando yo vi ese video, yo solamente vi una cosa. No me fijé en si había o no había situaciones afectuosas. No me fijé si lo que le había llevado ameritaba un escándalo como ese. No me quiero fijar en qué va a significar ese evento para todas esas niñas y niños pequeños que están estudiando en ese mismo liceo y que hicieron una algarabía espectacular cuando se tiraban aquel show penoso. Lo único que yo vi ahí fue que un adulto está teniendo una relación con un niño menor de edad. Y solamente me hago un par de preguntas. ¿Dónde estaban las autoridades que permitieron una cosa como esta? No voy a entrar en las implicaciones de cuál video que hemos visto que se han hecho virales de ayer hacia acá. Una representación de autoridad que pueda determinar cuáles cosas sí y cuáles cosas no deben pasar en la establecer cuáles son los límites morales que tienen que respetarse en las escuelas dominicanas. Independientemente de qué vaya a suceder con este caso y con muchos otros más, ciertamente las autoridades tienen que buscarle la vuelta a todos los hechos violentos que se están viendo en República Dominicana contra niños. Un caso como este, donde un adulto hace gala, inclusive sabiendo que está siendo grabado por los celulares de todos esos niños, de un afecto emocional homosexual, y el que sea homosexual tal vez no sea el punto, no puede ser una cosa celebrada por la sociedad dominicana. No puede seguir siendo aquí una cosa aceptada que adultos tengan relaciones sexuales y emocionales con niños menores de edad. Un niño menor de edad no tiene la capacidad de decidir lo que le conviene ni lo que quiere, pero el adulto sí. Y un adulto que tiene, y además lo evidencia públicamente, una relación de este tipo con un niño es plausible de la aplicación de la ley, porque eso está contenido en el Código Penal. Cada vez que aquí violan o matan a un niño, todos nos consternamos. Pero situaciones como esta que nosotros vimos ayer son situaciones precedentes. El caso del cura que mató en Cristo Rey el niño de 16 años que le servía de monaguillo, ¿dónde ustedes creen que comenzó una situación como esa? Fue precisamente cortejándolo como cortejaban al niño que aparece en el Liceo Benito Juárez del día de hoy, y luego, supuestamente por una situación de celos, porque ese niño estaba saliendo con otra niña de su edad, resulta que la famosa situación de celos terminó siendo un asesinato.
Lo lamentable de todo esto es que vemos los niños caer como palomas, que vemos los abusadores salir después. Muchos, si son pobres, cumplen una condena. Pero la gran mayoría, como los casos famosos que he mencionado, en los casos de los dos políticos, han salido muy campante y sonante por ahí. En el caso del señor Alemán, a ese todavía ni siquiera lo han llamado. ¿Cuántos niños más tienen que caer para que nosotros entendamos que hay conductas en patologías criminales que no son reformables y que tienen que expresarse con una sanción judicialmente todavía más dura? El caso del niño Leonardo Montero es simplemente uno más. Pero uno más de lo que nosotros esperamos que no se queden sin consecuencia. El caso del Liceo Benito Juárez es simplemente la crónica de lo que podría ser una muerte anunciada y la evidencia de que sin duda algunas cosas, no solo en República Dominicana, sino en los espacios donde los niños deberían estar más seguros, no andan bien. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, estamos en el aire. Este equipo está ansioso por recibir a Gary Acosta, que nos visita todos los viernes a esta hora. Gary, nuestro compañero de Fidelity, que ahora también es parte de la Z, porque somos emisoras hermanas, viene a dar candela para acá arriba. Gary, bienvenido. Gracias por siempre recibirme tan chulo y en este nuevo como set. Ay, sí. Un cambio, está sabroso, está sabroso, está sabroso. Tú sabes que ciertamente una semana cargada de informaciones. Hay muchas noticias en el mundo del espectáculo fuertes, tanto locales como internacionales. Algo que yo quería hablar aquí, y porque la primera vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes en el gobierno de la tarde, hablábamos precisamente de Ozuna. Y es que esta semana, según informaciones del vocero de Puerto Rico, revelaron que Ozuna tiene 13 armas de fuego a su nombre. 13. Sí. ¿A qué le teme? Bueno, Tú sabes ya más o menos que sospechamos. Pero... Entre ellas dos rifles, un revólver y el resto son pistolas, en su mayoría costosas y de diversos calibres. Tú sabes Él que... puede decir que es coleccionista para disfrazarlo, ¿no? Sí, pero lo que llamó mucho la atención, poderosamente la atención, como dirían por ahí, es que según los registros policiales, entre mayo del 2017 y octubre del 2018, Ozuna realizó 18 compras de municiones que totalizaron 8.080 balas de distintas armerías. Uepa. Y todo esto trae a colación es porque recientemente sería citado como testigo de la pesquisa por el asesinato del trapero Kevin Fred, que fue asesinado el 10 de enero. Y porque parece que todo esto se inmiscuye también en el bajo mundo puertorriqueño. Y luego de aquel video y que se comunicó que estaba siendo extorsionado por un video sexual, que luego vimos que era un video de autosatisfacción. ¿Era un video sexual o un video homosexual? Se dice que hay varios. No, era de autosatisfacción realmente. Bueno, Sí, el que se coló. vio. El que se coló, porque se dice que hay otros. Exacto. El de autosatisfacción, Autosatisfacción. entendía. ¿Tú Sí. viste? Bien. Se la comió ahí. Te gustó ahí, ¿verdad? ¿Cree que sí? Se la O sea, comió mi Pero hermano bueno, puede Gary. ser que sea coleccionista, como dice José Sí, Luis Mendoza, yo pero pensé. también, de todas maneras, digo, y si no se justifica como quiera, pero creo que, o sea, aquí hay mucha gente adinerada que generalmente tiene a su nombre una cantidad importante de armas, no necesariamente porque Sí, eso pero implica esto una situación llama la fuera de atención y lugar. complica Pero por un lo menos poquito. las tienes registradas. Sí, registradas. Sí. Son O O las sea, que son tiene legales. permiso para tenerlas. Las que son legales. Al pero menos, eso no al tiene menos que esas ver. 13 son legales. Sí. Pero eso no tiene que ver porque tú puedes tener 70 armas si no se si no se demuestra que que salió con alguna de ti. ellas se cometió algún ilícito, algún hecho, alguna Exactamente. cosa. No, eso no El tiene problema que ver. con Ozuna actualmente es que ha estado inmiscuido en dos eventos delicados. El año pasado el asesinato de una persona que fue parte de los colaboradores económicos de su carrera. el llamado rap- Tonka. Y Que- ahora... Tonka, que por cierto, hay que decir, no era un hijo de vecino cualquiera, era un tipo implicado en el narcotráfico, en el mundo del narcotráfico en Puerto Rico. Exactamente. Y su vehículo estaba ahí, el vehículo de Ozuna al momento del asesinato y salió Lo dejó hasta huyendo. prendido. Andaban juntos, aparentemente, pero como eran amigos fuera de...
Mira que yo ni sé, yo oigo Ozuna por el escándalo eso, yo nunca he escuchado una canción de Bueno, si tú No. supieras que es muy bueno. güey, José Luis, Y lo he visto Ozuna. en vivo en 3 ocasiones cantando. Todo y el que es tiene niño muy adolescente sabe quién es. Bueno, viene este fin de semana. No, viene el Sábado Santo para Altos de Chabón. Al Sábado Santo para el Twitch. Sí o no, no creo Es que un mis hijos lleno, escuchen eso eso. se- eso se No creo, sobrevende. no creo, Y no estuvo actuando en el Festival Presidente. No lo apueste. Estuvo en Electric Paradise. ¿Tú Llenó crees el que Palacio de los La Deportes. hembrita está en edad de que le guste Ozuna. Pregúntale, tú le creo. De que le preguntas. guste eso, no. Ozuna, la canción de Tú le Ozuna. Son preguntas por pegajosas. Ozuna, para que tú veas lo que te va a decir. Cuando viene a ver el hijo mío me dice que sí es Marcelo Ozuna, el pelotero. Mi hijo Y está Ah, en las retísimo. carteleras desde diciembre como el protagonista de una película de producción dominicana, que León. Sí, Exacto. pero Así esa que cosa- es conocido, es conocido. pero hay que ver porque se supone que si ya los implicados en el asesinato del rapero ese están presos y él solamente No, va a pero ir sabe a... que ahora es un juicio, hay que ver. Sí, pero si ellos no lo han involucrado o no lo han mencionado y va voluntariamente a ser escuchado Sí, para ver sí, si tiene algún sí, tipo de sí, implicación sí. es porque no lo han mencionado. La implicación es por el hecho de que el año pasado él fue hacia las autoridades para hablar de que estaba siendo extorsionado por Kevin Fred, Entonces donde pagó $50,000 y se no quería seguir sobreentiende que él se beneficia de ese crimen porque ya ese señor no lo va a extorsionar y por eso hay que investigarlo. pagando. Exactamente. Ese es el tema. Ah, Ahora, ese es el tema. vamos a hablar de Ozuna. Que sea una línea de investigación siempre Sí, sí, clave. sí, sí, ¿A claro. quién beneficia? Sí, ¿A claro. quién beneficia? Eso es lo Siempre es así. fundamental de todos los hechos delictivos que se cometen. Ahora, yo te hago una pregunta. Ujú. El Cassandra, ¿cómo ve el Cassandra? Soberano. El soberano, sí. Sí, hace unos Hay que años. cambiar el chip. Hace Es que años yo no que le se doy llama seguimiento a Premios nada de eso, mi Soberano. hermano. Oye, ¿cómo él te respondió? ¿Cómo tú ves soberano? Si lo más grande. Pero yo, mira, Eso es lo que él te respondió. no, que yo no le doy seguimiento a nada de eso. No, porque ya hace años que el nombre fue Y yo- cambiado. Priva en que no le importa la farándula. Eddie ve No, la... porque ayer no era farándula cuando yo dije que Infotel era Indotel. Que Eddie se no- me olvidan las Eddie cosas. no se pierde. Lo que pasa es que es una manera, oye, una manera de que los que están en esas cosas entiendan y vean que no, para mí no existen. Porque yo sí, no lo veo él en ningún dice sitio. eso, pero él no se pierde la Mira, alfombra, la alfombra roja. Fafa le dijo Nunca se la ayer ha perdido. algo. Se perdió la boda deportiva, Fafa- no fue y era invitado. No pude ir, estaba en actividades proselitistas. ¿Qué fue lo que yo dije ayer? Fafa le preguntó al director, por ejemplo, de Infotel, ¿verdad? Le preguntó, le dijo, miren, la publicidad de todo lo que ustedes hacen, porque ciertamente hacen mucho trabajo. Sí. Entonces yo mismo no la conozco, yo no sabía que existía todavía esa institución. Y para mí, Sí, fue ¿eh? una información para mí impresionante. Claro, impresionante. Yo no la conocía. Entonces, cuando yo llegué a Indotel, bueno, me equivoqué porque para mí no existía el Infotel. No. ¿Me entiendes? Yo tengo derecho. Hacen más de lo que uno cree que podía estar. Entonces, eso de que del soberano ahora, ¿cómo se llama? Yo nunca me he sentado a verlo, a ver eso. Bueno, Infotep, todos los que quizás en la calle día a día transitamos, incluso los que tomamos el metro, vemos como Infotep día a día cientos de miles también miles de jóvenes Sí, pero que le den publicidad van porque está haciendo un buen con trabajo. su t-shirt que dice Infotep y son los que incluso actualmente están en los medios siendo reclutados en diferentes áreas. Háblame del soberano entonces, que fue la pregunta que te hice. Bueno, no tanto el soberano, sino uno que será parte del soberano, Alajazá. ¿Quién es Alajazá? Nominado en merengue de Tú no ves, El que canta, que Ala digan lo que Azar. quieran de mí. Y Es también árabe. Mira. No, es dominicano. de Es Jarabacoa. dominicano. Tú no ves que, oye, tú no ves, Fafa tampoco sabe quién es. Nominado como merenguero urbano y también en merengue del año. Porque que tú y yo. Eddie, tú lo has bailado 20 veces. Fue viral recientemente un video de Ese algunos no lo dio guardias, tema. guardias cantando, marchando con un tema de él. Pero está Cantaban bien. Es mi vida. Al-Azhar se llama. Sí. Alajazá. Yo lo conocí Alajazá. antes, yo lo conocí antes que se pegara el muchacho. Pero él tiene que tener. Que déjame decirte, se sienta fácilmente en un bar cualquiera y te canta 20 boleros porque es Sí, un completísimo. cantante Es, fino. es conoce, artista, entonces. es artista. Claro, Sí, Fafa, ese que bro. tiene cogiendo lucha el fuerte. Que la gente decía, ay, salió de la calle, se lo va a Pero comer. alguna No, el relación carajito tiene canta. con el mundo árabe. Porque un invento Quizá el así- nombre le gustó. Él sí tiene una Es peculiaridad posible. que anda siempre en todas las Alajazá. presentaciones con un muñequito. Parece que ese es su... Porque oye lo que él está haciendo. Háblame. Él lo dijo. o sea, amuleto. Tú leíste el nombre, pronunciaste el nombre separando. Alá. Hazá. Alajazá, así se Sí, escribe. sí, sí. Alajazá. Así. Pero él no se llama Y así, no es ese es su cualquier nombre cosa. artístico. Es como Dios hace lo que tú estás diciendo. Alá-Hazá. Háblame sí. de qué están viviendo los bachateros que tú y yo escuchamos. Tú y yo estamos en la misma cosa. Esos bachateros tradicionales. Ramón Torres, Sí, pero tú Rinaldo no me has Paniagua. dejado fluir con la información de Alajazá. Ah, dime. No, dile al pueblo. Porque también el pueblo necesita saber, y más el pueblo internacional que escucha. En Licey esta al emisora. medio, donde yo me crié, eso le dicen un boche. Te quiero hacer una ¿Al que? ¿A mí? sugerencia. No, porque él me va a pasar a bachatero y yo estoy en el merenguero. Te quiero hacer una sugerencia. Gary es un hombre muy decente. Para el Gary próximo no da voz. viernes, Ujú.
No ha pasado todavía el soberano. No, No, ahora que el falta. soberano es en marzo. Tráete algunos discos de la gente para que tú pongas aquí un poquito también. De lo que están nominados. De lo que tú crees que pueden ganar. Sí, de lo que van a ganar en ese Adi lugar. yoquear con Entiendo Fafa. yo que deben ganar. Tú sabes que él hace una información en sus redes sociales donde tenía un tour. Esta semana arrancaba en Estados Unidos, tour USA, febrero de 2019, cancelándolo. Él dice por este medio: lamento informarles que la gira pautada para iniciar en febrero de 2019 en Estados Unidos ha sido cancelada debido a que el proceso de visado de mis músicos aún no ha concluido, situación que es ajena a mi voluntad. Ahora bien, él hace una denuncia hacia una persona en específico y él dice: cabe mencionar que hace aproximadamente 8 meses se sometió el proceso de visado. En el mes de agosto del 2018 le comuniqué a Máximo Andújar, que es quien lo iba a llevar a la gira allá, que no habría giras con músicos que no fueran los míos, pues entiendo que tanto el público como los contratantes merecen presentaciones con la misma calidad como la que hago en República Dominicana. El día 10 de noviembre del 2018, Máximo Andújar me comunica que los pasaportes ya estaban visados y que lo entregarían en menos de 7 días. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos pasaportes a mano. ¿Qué pasa? Que nunca fueron visados. Y se siguió promocionando la gira en Estados Unidos y demás, como que él iba a ir a tocar. Pero él atribuye entonces esa situación a Máximo Andújar. A Máximo Andújar. Él dice, extendiendo las disculpas del caso a cada una de las personas y empresarios que esperaban esta gira. Pero él tiene visa. ¿Y Máximo Andújar, sí, qué es Máximo Andújar? ¿Es su representante allá o su Tú sabes que aquí se estipula que hay empresarios que llevan artistas a Estados Unidos. Sí. Conocemos el caso de Vidal Cedeño, muy popular y muy bueno, de los grandes empresarios que hacen conciertos allá, que fue quien consiguió el perdón a Fefita y también a Gillo Sarante para hacer y han trabajado con él para ir a varias giras. Este es el caso de Vidal, pero Máximo Andújar también ha tenido otros trabajos con diferentes artistas que de igual manera, si se ponen a buscar incluso en las redes sociales, ha tenido problemas anteriormente con pero la ley. que se vaya para allá y que busque los Ventú. Sí, pero no es eso. El problema es que si Máximo Andújar le dice a él: te conseguí una gira para Estados Unidos y dame los pasaportes de los músicos tuyos que yo voy a tramitar la visa. Y los músicos no tienen. Debo dar una información antes que nos vayamos. Dale. Yo no estaba aquí cuando ustedes comenzaron y no siento es una repetición, pero me llaman para decirme que la vicepresidenta tuvo media hora frente al cadáver del bachatero recién muerto. Oscar Sarante. Y que no había un solo bachatero. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:42, hoy es viernes, iniciando el fin de semana, está con nosotros nuestro compañero Gary Acosta, pero quiero Fafa tiene un pedirle aviso. una excusa al compañero, porque Excusado yo tengo está. desde temprano una información que debí compartirla. Y es que hay en el país una coordinadora nacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Y hoy están presentes partidos de izquierda, todos, organizaciones campesinas, de mujeres, sociales, de jóvenes y grupos estudiantiles y organizaciones de solidaridad. Y es muy amplio. Vienen personas de la provincia y te puedo poner 2 teléfonos de compañeros y compañeras que pudieran hablar con ustedes. Eso me manda aquí alguien que yo debía haber puesto temprano, porque es un gesto, te puede creer o no sobre lo que pasa en Venezuela, pero aquí se genera a diversos niveles sociales una solidaridad que está expresándose esta tarde ahí en el recinto del Parque de Venezuela, donde están las imágenes de ellos ahí en la Máximo Gómez, y yo creo El Parque Simón Bolívar. que había que darle el espacio necesario de la información. Lamento que sea ahora que lo pueda hacer, pero pasaré por ahí ahora para compensar este silencio. Te preguntaba antes, tú échame el boche. Dice Yulisa que fue un boche. Ay, no. No, pero dejaste en Andújar. Pero espérate. Sí, pero pasa para que no nos perdamos con eso. Andújar le consigue la gira a la Hazá. Oye, ¿en qué se va a concentrar ese muchacho? Le dice ¿Qué que le tiene- importa a nadie que tenga aviso, no?
Pues le gusta. ¿A quién le importa que tengan visa a los músicos? Vamos a hablar de las cosas que le importa a la gente, de lo que de si vendieron o no los premios. Mencióname algo. Oye, la preocupación de este país, que a los músicos, que tal vez alguno de ellos está buscando visa para quedarse para allá. Ay, no. Como hacen muchos de esos músicos. Ay, no, sí. Pero ven acá, pero nosotros estamos hablando de sí, pero ya los músicos de Salajá, de la vaina. Está bien, pregunta lo que tú quieras, porque tú de tu soberano, pregunta de tu soberano. Oye, ahora que falta tela para los soberanos, así que tranquilo. No, lo que yo te estoy diciendo, mira. Ajá. Hace como 3 años hubo una entrega de esos premios que yo creo que no hubo un solo que acertara con la realidad popular de que la gente dijera, sí, ese fue el que yo escuché, no, este fue el que no escuché. Hace como 3 o 4 años la gente comenzó a acusar de que vendían, de que no vendían. Hubo un dueño de estaciones y de canales de televisión que dijo que no iba a participar más, que iba a crear un premio. Pero continúa participando y es el canal oficial. Sí, entonces yo te pregunto, ¿es verdad o no, según lo que tú has investigado, que puede uno cabildear o comprar algún premio para alguien? Mira, todo depende, incluso quien lo haya hecho, porque yo entiendo que es muy fácil para una figura cuando no gana o cuando no está nominado decir, no, esos premios se venden. Cuando le está parece que no pasan, o cuando ganan parece que eso no pasa. Sí, lo que pasa es que hay gente que a veces tú lo ves que gana, que yo no sé quién escuchó las canciones, ni quién vio el espectáculo. Hay que saber algo. Es un premio, como todas las premiaciones a nivel mundial. En este caso es de Acrobarte, patrocinado por Cervecería. Ellos entienden a quién nominan según sus estatutos y reglamentos y quién gana. Si nos vamos a esa parte, la bachata que más sonó en el año ha sido Elizabeth. Sin embargo, por regla no podía estar nominada. Y cuando la gente vea que no está nominada y que no va a ganar esa bachata, va a entender que fue un fraude. ¿Por qué no está nominada? Porque es una bachata que tiene más de 10 años. Y yo insisto, sí, la regla debería cambiar y la que Debe más, cambiar. la que más éxito tenga 10 tenga años, si debe exitoso cambiar. tiene que este premiarse. año? Pero ya eso son otras reglas. Ahora, sobre el asunto de la compra, es difícil, porque primero te voy a decir. ¿Quién es Ars Nova, que siempre gana un premio todos los años? Un tal Ars Nova. Pero Una orquesta Tú no vas a dejar que cámara. Esteban pregunte. todos Una los orquesta de días, cámara. mira lo que pasa en eso de la nominación. Ars Nova, yo no sé Primero, quién ya los artistas como tales no mueven tanto dinero para agarrar y entonces hacer una inversión extraordinaria para conseguir un premio que muchas veces no necesitan para su proyección. Segundo, como es un asunto por votación, no es que tú le vas a dar un dinero a una persona, tú tienes que hacer entonces una estructura de soborno para incluir a varios cronistas de los que van a participar en la votación el día que se haga la asamblea, o sea que no es, tú tendrías que tener un operativo muy amplio Sí puede, y una sí inversión puede muy utilizarse grande. más que dinero un amiguismo, Tal vez como yo amiguismo, venir y decir, exactamente. mira, yo trabajo con Fernandito, eso incluye- yo eso- trabajo con Ya Fernandito, fulano. incluye- yo eso trabajo- A veces incluye- tú tienes un cronista que es relacionista de un artista y es miembro, pero entonces al mismo tiempo es amigo de todos los otros cronistas también, Sí. por la relación que hay, que sé yo, que tú tal vez sabes que por eso buscando que haya transparencia, puede haber la si manera de saben que tú ayudarse. tú trabajas para un artista, un ejemplo, Seban trabaja con Gillo Sarante. Cuando esa categoría no tienes se voz supone que y tiene, voto. sí, que tú no puedes tener Murió, voz. no puede estar ahí. murió Pero Gillo es fácil tú decir a Gary que tiene voz No, y no fue voto Gillo y Sarante, decir, no mira, fue Sarante. recuérdate de mi Sí, artista. exactamente, tómalo en cuenta, lo que sea, porque de todas maneras, ese cronista como quiera tiene una relación constante, permanente con los cronistas que están participando en la votación y además de amistad con el artista. O sea, eso ¿Qué tú te crees va a que- ser más Es fácil. difícil que el público esté todo el mundo de acuerdo. El domingo fue los Grammy americanos, donde por primera vez en la historia, desde el 96, que arrancó esa categoría de álbum de rap del año, lo ganaba una mujer. Lo hizo una mujer solista, porque los de Fuji ganó con Lauryn Hill a la cabeza, pero Lauryn Hill. era un grupo. Claro. Pero como solista lo gana Cardi B, de ascendencia dominicana, por cierto. Y muchos criticaron que por qué ganó ella que ese álbum y demás. Y más los raperos, un mundo que es dominado por hombres, el rap, y más rap americano. A un punto de que ella cerró su cuenta de Instagram por 2 días por la presión que recibía en las redes sociales. Sin embargo, colegas como Lady Gaga, entre otros, apoyaron y dijeron, sí, lo merece y es bueno, volvió, y qué mejor manera de volver hoy con una segunda colaboración junto a Bruno Mars. Yo entiendo que los premios dependen de la vara quien lo mida. Un ejemplo, en los que pertenecen a la Academia de los Grammy, entienden por qué votaron. Hay artistas, un ejemplo, artista ahora nuevo, revelación del año. Hay un Rochi RD.
nominado. ¿Ese dónde es? Del Team Guaguaguá, en la calle. Pero ese de dónde Eso, es. de Pero aquí eso en para República- aquí en Pero República cuando tú Dominicana, dices los el soberanos. team Pero guagua, soberano. guagua, ¿qué es eso? Ese es Ese es su eslogan, su... Está bien, el mote de sus... Pero eso es para los soberanos ahora. Sí, eso ahora, artista Y nuevo. ese artista canta aquí. Canta Sí, aquí. Revelación. Está nominado a Revelación. Entonces, ¿Y quién lo escuchaba? es muy popular en la calle, en los Los barrios. jóvenes, los jóvenes. Ahora también está ¿Cómo que se llama? nominada ¿Cómo que se André llama? Veloz. Si de Rochi. repente gana André Veloz, un público popular de los barrios va a decir, no, fraude. Pero yo entiendo que un André Veloz quién es tiene André mayor Veloz? nivel de calidad que un Rochi, ¿Pero, quién pero no es André- más popular. ¿Quién es André Veloz? Otro joven artista. Una bachatera. Una bachatera. Una Muy bachatera. Pero buena. es una hembra. Sí. Sí. Pero yo estoy desconectado de la Ella farándula. es, ella Tengo que hace como conectarte en esa música, Yo estoy anclado. una especie Sí, sí, sí. de Y mix, bien que se porque ve. no es ni siquiera bachata simplemente. Andrea Sí, Veloz. es Ella fusionada. fusiona André varios Veloz. géneros, sí. Pero el ejemplo que te di es para que tú veas que ambos están nominados en la misma categoría. Ambos están nominados en la misma categoría y de repente ella es menos popular que él, pero el nivel de calidad de ella es mayor y los miembros de Acroarte decidan votar por ella y no significa que ellos están mal. El nivel de calidad de ella supera y ellos entendieron que ella merece ser Revelación. Y merenguero del año aquí. Por ejemplo, toman en cuenta quién ha tocado más fiestas, quién haya pegado más canciones, más discos. Porque Sí, yo entiendo que eso debe de tomarse en cuenta según el qué tan bueno fue tu año en cuanto a actividades, eventos, giras, lanzamiento de temas y demás. yo no creo. Ay, Yo, quería preguntar, ¿tú ves algo? no, este es tu mundo. la Es farándula. que realmente, preguntar- ciertamente, tú no crees en premios. Saliendo ¿Tú un no crees en poco- premios? No, o yo- los de aquí. del No, área de yo los artistas- no creo mucho en eso, ¿no? Y entrando un poco a lo de Cuando los- la decisión está en mano, la decisión que se toma para determinar si alguien tuvo éxito en un año o no, está en manos de 5, 6 o 7 o 8, 150. Para mí que eso es manejable, que entiendo yo, ¿tú me entiendes? Cuando la decisión es tomada en un espectro más amplio, yo digo, bueno, no es lo mismo, tú comprabas... Bueno, categorías populares ahora mismo ya abrió esta Sí, no. semana las votaciones al público en su página, la página Exacto, de tú ves Sobe. que Dos eso se años donde nota. lo merecía otro. ¿Eh? Sí. porque eso también es manejable. Pero si su maquinaria de fanáticos, Eso es manejable. Si también, acaso eso hay también- posibilidad y hay tiempo y lo hacen y uno puede cabildear una vaina para amigos que yo te dije a ti, el que yo te expliqué, que hablamos tú y yo allá afuera. y la nominación. No, hasta lo que le den a tu... No, a principios de esta semana, que tú estás constituido en un predictor y estoy esperando que pase el mes de febrero. Predijiste hace 2 semanas que el caso de Venezuela se iba a resolver hace qué sé yo cuánto, porque tú sabías, porque tú tienes contacto con Guaidó y qué sé yo qué. Bueno, Sin embargo, pero todavía, tú ves la- todavía, tú ves la todavía situa- Maduro está en Miraflores. Está bien, pero no va a estar en Miraflores, No, no sé, está bien, pero ya pasó una semana, yo pudiera pasar una pasaron semana, 2 2 semanas, ahora semanas. no va a estar en Miraflores. Bueno, ¿Tú sabes pero, por qué? pero está bien, Porque pero la tu información predicción- que... pero la tu forma- predicción se cayó. Pero espérate, Cari, te quería preguntar. la sobre información los que yo suministro son las que me dan los que están ahí. Estando peros. Las que tú le suministras qué? para son las que tú crees. Estos Sí, humoristas que entendí. hacen Stand-up. Stand-up comedy. Eso como que ha ido creciendo. Ha ido aquí. creciendo muchísimo. Incluso Sí. mucha gente peleó el hecho de que no incluyeran un humorista del año a uno de ellos, como Noel Ventura, que también es un gran stand-up pero como tú Sí, mismo porque le lo dicen así mencionas. estando pero, que son los que hacen estando pero. Y tiene su público. Ahora, Eso te iba a decir, que veo que está en crecimiento y además también un asunto que los humoristas, la generación de humor que tenemos en la actualidad, tiene, y por eso hago referencia a los stand-up, porque nosotros hablamos mucho de estos humoristas famosos, haciendo referencia a Coquín Victoria, Boruga, Felipe Polanco. Sin embargo, esos humoristas se basaban principalmente en temas políticos, de política local, del patio. Y a veces no tenían la capacidad de presentarse en un escenario donde hubiera un público extranjero porque eran chistes muy locales. muy locales. Sin embargo, estos stand-up tienen la posibilidad de hacer chistes que sean más de la abiertos, sociedad, más abiertos. en general, claro. Y no enfocándose solamente que si el candidato, que si que el que imita a Lionel, que imita a Balaguer, sino que están haciendo un humor más creativo, de forma tal que puedan ir, qué sé yo, a México, a Colombia y hacer un show Y que funcionar, la gente se funcionar. ríe. Como están viniendo aquí también estando pero de otros Pero países. yo te digo, te voy a decir algo. como pasa en la música. Antes un merengue que era muy local sobre Sí. la situación de la República Dominicana no iba a tener el gran impacto quizá a nivel A nivel internacional. internacional. Tiene un conocimiento muy profundo del arte, Sí, la sí. cultura, Esteban. Pero yo, si tú... ¿Qué es lo que le pasa al compañero de acá? Yo no sé, ¿qué le pasa? Pero mi hermano, pero yo tengo derecho, o no tengo derecho. Es su derecho. No tengo derecho a pedir un premio para ti. Pide uno para para mí. Esteban, el premio. Pide uno para mí, pide uno para mí.
Pide uno para mí. ¿En qué categoría tú quieres que le den un Arreglista premio? En arreglista del año. Único, es más, una categoría única. ¿Qué renglón arregló Esteban? Todo. No, Esteban porque arregla todo. a Croarte no le Mira, va a a mí dar me un gusta premio si tú arreglando no le los dices premios. cuál es Pero el recuerda renglón. que del año. es espectáculos. Esto es de espectáculo, no de política. Quizás él ha arreglado más política que espectáculo en el año. Así que Bueno, ahí cambia ya Yo tu me voy de petición. aquí, Francis. Vamos a dejar esto. Ahí cambia tu No, petición. no vayamos, ¿no? Ahora ya están sonando nombres para el Gran Soberano. Están sonando varios nombres para el Mira, Gran el Gran Soberano. Soberano, exactamente. ¿Cuáles son los nombres que están sonando? Bueno, está sonando un Anthony Ríos, un Jochi Santos, una Cecilia García, un José Alberto El Canario. Son algunos de los nombres que la gente ha querido. Un Anthony Santos también. ¿Y Anthony Ríos no se lo habían dado? Anthony Ríos, no. Mira, Anthony Que Ríos, precisamente Anthony Ríos la semana pasada tuvo que cancelar unas presentaciones que por tenía asunto de salud. por asunto de salud. Yo creo que a Anthony Ríos hay que irle bajando el ritmo de presentaciones, porque recordamos que no hace tanto, en una gira que iba para Europa, solamente llegó allá y tuvo que ser cancelada la gira y volver a República Dominicana por su estado de salud. Y mira, independientemente de su estado de salud, Anthony Ríos tiene todos los méritos para recibir el Gran Soberano, incluso mucho más mérito que otros que ya lo han recibido. Sí. O sea, que no se trata tampoco de que se lo den por pena, sino que ciertamente él tiene los Porque méritos. no me gusta cuando lo hacen por estoy de pena. acuerdo contigo. No me gusta esa ahí estoy de parte. acuerdo contigo. Es mejor cuando lo merece y cuando puede el que lo reciba disfrutarlo y dar un agradecimiento que sea... A que le den un De los reconocimiento que tú póstumo. No mencionaste, como de los pasó que tú con mencionaste que Corporano. están sonando, Anthony Ríos que tiene más mérito para recibir el Gran Soberano. Todos tienen ¿Cómo que mérito en hacen sus las áreas. No, no estoy diciendo que no lo Sí. tenga. Bueno, Esteban, se terminó el día de hoy, el viernes, la sección La de semana. farándula a cargo del amigo Gary Acosta. y el arreglista Esteban Delgado. El gobierno de la tarde.